de acompañamiento, de amor, de ese sentir que tenemos todos cuando nos unimos, cuando construimos y cuando transformamos, cuando vemos estos grandes logros. Quiero felicitarlos a todos por estar aquí el día de hoy, por llenar la casa, porque abarrotamos la casa, porque somos eso y mucho más. Pueden sentarse. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy. Y ustedes dirán, ¿qué hace Karen Durán en este escenario viéndole los rostros a cada uno de ustedes? ¿Qué hace Karen Durán hoy aquí? ¿Qué hace Karen Durán emocionada y contenta de poder ver todo esto que estamos viendo el día de hoy y que hemos visto en el transcurrir del tiempo? Pues anoche, conversando con mi esposo, le decía: amor, permíteme presentarte. Permíteme estar aquí en el escenario como una mujer que ha estado allí durante 20 años acompañándote en esta lucha. Me siento admirada de estar al lado de un hombre como Freddy Alirio Bernal Rosales. Me siento admirada de su valentía, de su fuerza, de su generosidad. Y lo veo todos los días cuando veo a mis hijas allí y dibujan. Párense, Melania y Miranda, para que vean a mis hijas bellas que hoy vienen a acompañar a su papá el día de hoy, a abrazarlo por todas esas luchas. Pero sobre todo cuando veo a mi hija Melania dibujando un superhéroe, un hombre que siempre va adelante, un hombre que siempre tiene el espíritu, que siempre tiene la voluntad, las ganas de superarse a sí mismo y decir sí se puede. Y lo hemos visto todo este tiempo. Me siento feliz de estar al lado de un hombre honesto, comprometido desde el trabajo, desde la fe. Les puedo decir que una de las mayores experiencias de mi vida ha sido cuando su mamá estaba viva y la conexión que Freddy tenía con su mamita. Esa conexión que solo se veía y se sentía quienes lo vivíamos. Y que su mamita, antes de fallecer, antes de irse a una clínica, su mamá le dijo: ya va, te voy a ir a comprar el regalo de tu cumpleaños. Y a los pocos días, su mamá falleció. Y les digo esto porque a uno se le quiebra el alma, el espíritu, cuando te conectas de quien tienes al lado, de que tiene ese profundo sentimiento y quien te inspira todos los días. Me siento feliz cuando veo a Mireya Rosales, que ya no está aquí, que por ahí están sus sobrinas. No sé dónde están, pero por allí están sus sobrinas. Y cuando las veo y les digo, ahí está, cuando veo a Mireya y le decía: Freddy, saca tiempo, Freddy. Y Freddy siempre sacaba tiempo para todo. Freddy es un hombre que tiene tiempo para abrazar los domingos a la familia. Freddy siempre tiene tiempo para besar a sus hijas cada vez que llegan las noches. Freddy siempre tiene tiempo para estar con los seres queridos, con sus amigos. Freddy es un hombre honesto, humilde, un hombre con una gran sensibilidad. Le podía contar aquí muchas anécdotas que nos inspiran cada una de nuestras vidas. Anécdotas que cuando llegó aquí al protectorado, mira, aquí está Carolina, que cuando llegó al protectorado, Dios mío, qué duro para su esposa y su familia, y tener que él enfrentar todas esas vicisitudes que logró, que venció, y que por supuesto nosotros estábamos ahí al ladito, con lágrimas,
pero con la profunda convicción de que iba a lograr lo que ahora ha venido generando, que es la paz y la prosperidad. De verdad que ha sido momentos maravillosos. El tener una familia, el construirla durante 20 años no ha sido nada fácil. Ha sido paciencia, alegría, ha sido lágrimas, ha sido amor, ha sido constancia, perseverancia, como lo que ustedes han venido viendo a lo largo de este tiempo. Por eso ayer, cuando conversaba con Freddy, les decía: Freddy, permíteme pararme aquí en este escenario y presentarte como el hombre que admiramos, como el hombre que nos inspira, como el hombre de fe, como el hombre que ha venido allí acompañándonos no solamente a quienes están aquí el día de hoy, sino a nosotros como familia. Fred es un hombre que tiene una gran capacidad de asumir todo, pero de llegar siempre con el mejor chiste, de llegar siempre con la mejor sonrisa, de siempre inclusive hacerme molestar, porque me lleva chivos a la casa, me los ponen en la sala y después podrán ver el caos, ¿no? Ese es Freddy. Freddy es el hombre que te saca de ese modo de vida diferente. Es el hombre que te sorprende y te dice: mete la mano y hay un puercoespín. Ese es Freddy. Así que de verdad que nos sentimos muy afortunados como familia, nos sentimos muy afortunados de llegar aquí y de, por supuesto, acompañar a un hombre que ha estado en la vanguardia del Táchira, que ha estado en la vanguardia como hombre que conecta y que ama no solamente a su familia, sino a sus tierras. Que viva Freddy, que vivamos todos, que viva nuestra familia, que vivan nuestras hijas, que vivan esas anécdotas, esas vivencias que ellas han permitido y han estado allí de la mano de su papito, con inspiración y con amor. Así que, bueno, gracias a todos, gracias por estar aquí y les presento a el próximo gobernador del Estado Táchira, nuestro candidato a la gobernación del Estado Táchira. Bueno, para romper el hielo, ¡saludos, Táchira! Bueno, agradecer las hermosas, siéntese por favor, agradecer las hermosas palabras de Karen, mi esposa, que además de ser la esposa, pues la compañera de batalla, ¿no? De las angustias, de los logros y también a veces de los retrocesos, como es normal en la vida. Uno necesita ser escuchado, ¿verdad? Necesita con quién llegar y compartir, y muchas veces que lo regañe, ¿verdad, Más Vázquez? Así que de esa manera, sí, se ha conformado una familia en medio de la tormenta. Ahí están mis hijas, ¿verdad? Miranda, Melania, los otros hijos grandes están por allá en Caracas. Bueno, que Dios los bendiga. Bueno, Karen, seguimos en la batalla dura, nada fácil, ¿verdad? Esta tarea en el Estado Táchira. Pero bueno, si fuera fácil sería aburrido. Qué bueno que ha sido complicado y estamos venciendo. Dios te bendiga. Vamos. Hoy es un día trascendental, un día bonito, un día bonito. Bueno, tenemos un aforo para 800 personas. Luego que hubo que buscar 400 sillas más y luego 2 sillas más. De broma me dejan por dónde pasar, pero qué bueno. Eso significa que algún interés debe haber en escuchar
lo que dice el candidato a la gobernación del estado Táchira. Así que hoy estamos convocados, todos como lo hemos hecho durante los últimos años, a seguir impulsando un estado de paz, de tranquilidad, de armonía, de prosperidad, con un liderazgo firme y visión estratégica. Porque yo no he venido al Táchira a improvisar, no he venido al Táchira a trabajar sobre la marcha, yo vine al Táchira con una visión de lo que teníamos, cómo estabilizarla, cómo transformarla y cómo ir subiendo los peldaños hasta lograr lo que hoy tenemos, un estado estable, un estado en armonía, un estado con visión local, desde lo local, una visión global. Y les digo una cosa, y ustedes lo saben, porque aquí hay importantes empresarios, comerciantes, inversionistas, emprendedores, que les ha tocado durante toda la vida lo que es el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio. Ustedes saben, y aquí lo hemos demostrado, que cuando las cosas se hacen con amor y se tiene un plan y una visión estratégica, uno puede venir y vencer las más duras dificultades. Y así lo hemos hecho y así lo estamos haciendo todos y todas las tachirenses. Bueno, agradecido a la presencia multitudinaria, ¿verdad? Nombraré algunos. Yo sé que algunos están desde las 4 de la tarde y se han visto, ¿verdad? El compartir, llega uno, llega el otro. Seguramente se va a escapar el nombre de la mayoría. Si comienzo a nombrarlo, realmente las palabras comenzarían dentro de unos 2 o 3 días, ¿verdad? Cosa que no nos gustaría a ninguno. Pero fíjense lo siguiente. Dicen que las cosas malas deben olvidarse, ¿sí? Yo estoy de acuerdo. Y que el pasado debe enterrarse, también estoy de acuerdo. Pero a veces es importante rememorar algunas cosas del pasado para no cometer los mismos errores. A veces es importante recordar algunas cosas nefastas para que sepamos de dónde venimos y cómo con esfuerzo, trabajo y sacrificio hemos logrado la estabilidad. Por eso vamos a ver algunos de los elementos y de las cosas que aquí pasaron entre los años 2015, 16, 17, 18 y 19. En el año 2015, la frontera entre Colombia y Venezuela fue cerrada por el alto índice de violencia en los municipios fronterizos. Momentos de pánico se vivieron hoy en el puente Simón Bolívar. Miedo, terror, porque ya esto es como ya fin del mundo. Las autoridades hallaron una fosa común con 7 cuerpos en Ureña, estado Táchira, al oeste de Venezuela. La masacre de 5 jóvenes en el estado Táchira dejó en evidencia la forma como rastrojos urabeños ocultan sus crímenes aprovechando la frontera con Venezuela. Un grupo de hombres armados en 2 camionetas pick-up irrumpieron en nuestra sede, amordazaron a los vigilantes de guardia y cometieron un acto de barbarie. Completamente saqueados. Así quedaron unos 20 comercios en la ciudad venezolana de San Cristóbal. Aquí se acabaron las autoridades, aquí autoridades no hay. Aquí hacen y deshacen en el pueblo, acaban con todo. De verdad que es lamentable ver a San Cristóbal de esa manera, ¿no? Pero muy mal. San Cristóbal está en emergencia sanitaria. Ante el déficit de medicamentos, insumos y equipos médicos indispensables para garantizar el derecho a la vida y a la asistencia médica de los ciudadanos. No consiguen los insumos, no los hay en el hospital no se los garantiza y afuera tampoco lamentablemente los hay. Muchos son los factores que en la actualidad se suman para que el Táchira sea uno de los estados con la peor vialidad del país. No, ya hemos ido como 5 veces y dicen que no hay obreros, que no hay maquinaria, que no hay materiales, nada. Estamos que entre más días más peor, nos vamos a matar uno contra otro aquí y si seguimos así yo no sé a dónde iremos a llegar. Bueno, ese es un video tétrico, ¿verdad? Pero lo colocamos a propósito
porque a veces somos de memoria corta y se nos olvidan las vicisitudes y adversidades a las cuales estaba sometido el Estado durante muchísimos años. Y yo voy a recordar apenas algunas cosas para hacer memoria y entender lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Cuando yo llegué al Estado Táchira en el año 2019, la movilidad yo no la lograba entender. Y ya les voy a decir por qué. Porque en una avenida había una tranca por gas, pero en otra avenida había una tranca por combustible, y en otra avenida la tranca era por gasoil, y en otra avenida la tranca era por la criminalidad, y en otra avenida la tranca era por algún secuestro. Y yo decía, aunque yo soy tachirense, pero vivía en Caracas, yo decía, Dios mío, ¿y cómo se puede vivir aquí? Pero qué locura es esta, ¿cómo se desplaza uno en esta ciudad? Llegar al aeropuerto de La Fría o llegar al aeropuerto de Santo Domingo era casi que una odisea, porque era una tranca aquí, una tranca allá, una tranca más allá. Pero no solamente eso. Entrar a la ciudad de San Cristóbal, yo quiero recordarles el panorama de lo que era la ciudad de San Cristóbal. Una ciudad en penumbras, una ciudad en abandono, una ciudad en la soledad total, una ciudad donde las playas de basura eran de 8 y 10 metros, llenas de alimañas y de malos olores. ¿Habría gobierno? Yo no lo sé, pero por lo menos no hacía su tarea. Subir por la avenida Carabobo, usted tenía que tratar de distinguir entre la basura y la maleza, porque ni se recogía la basura, ni se cortaba la maleza. Y igualmente, usted se desplazaba por cualquier lugar, las plazas públicas destruidas. No había semáforos, no había alumbrado, no había sistema de recolección de desechos sólidos. Y por supuesto, había otra cosa. A las 5 de la tarde, los negocios comenzaban a cerrar. ¿Y por qué comenzaban a cerrar? Había muchas causas, pero una de ellas era que no había transporte público. Apenas 300 unidades había en todo el Estado Táchira. Y lamentablemente, la gente más humilde se movía en camiones. Ahí están, la gente colgada en camiones, como que si fuera un estado de guerra, porque no había ni siquiera transporte público. Pero no solamente eso, la vialidad. No sé cuántos años tendría la ciudad de San Cristóbal sin que se asfaltara, ¿verdad? No sé cuántos años tendría la ciudad de San Cristóbal. Y no por un falta de gobierno, porque allá había un gobierno durante muchísimas décadas. Gobernaron San Cristóbal y gobernaron el Estado Táchira. Pero, no sé, era una indolencia absoluta. Pero no solamente era San Cristóbal, era ir a cualquier vía. Más va que me comentaba, cuando uno, o los ganaderos, cuando se venía de Jebarina, Punta de Piedra, eso eran las vías destrozadas. Yo lo decía entre chiste y serio. No había huecos en las calles, habían pedazos de calles alrededor de los huecos. Venir de Santo Domingo a San Cristóbal, un derrumbe, una vía colapsada, otro derrumbe, una falla de borde, parecía la montaña rusa. Pero no solamente era eso, era ahí, era hacia San Antonio, era en la Troncal 1, era hacia Rubio. Era un estado de indolencia total, era un estado de abandono total de la vialidad. Pero si faltaba algo de eso, ¿verdad? La frontera. Nosotros somos un estado de frontera. Es imposible que un estado de frontera no pueda moverse hacia la frontera. Es una contradicción. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Colombia es una relación natural, humana, comercial, de más de 100 años. Y entonces la frontera con Colombia se transitaba a través de las trochas. Unos pasaban en carro, otros pasaban caminando, pero otros pasaban pagándole a alguien para que lo pasara y no mojarse en el río. Esto pareciera de una película, señor Nogueroles, pero aquí, por los ríos, había gente que cobraba y se lo llevaba encima del hombro para pasar el río y que no se mojara. Y así, miles de personas cruzaban todos los días hacia Colombia y volvían todos los días hacia acá. Pero no solamente eso, sino que además, no es que pasaban tranquilamente, bajo el asedio de las bandas criminales, porque había que pagar para pasar por las trochas, no era que usted pasaba por un puente que estaba libre. Y entonces el Táchira vivía bajo un asedio permanente, y especialmente la criminalidad. Eso lo conversamos en múltiples oportunidades, Con Más Vázquez y Fede Cámara lo conversamos en varias oportunidades. Con Edgar Medina, con Isidro Uribe de la Asociación de Ganaderos, lo conversamos en muchas oportunidades. Edgar me comentaba que habían ganaderos que tenían 5, 8 años sin ir a su finca, y cuando iban escondidos por miedo a que los secuestraran. Y aquí
una persona humilde iba por la calle, sacaba el celular y se lo arrancaban de la mano. Alguien no podía sacar una camioneta que se hubiese ganado con su esfuerzo, porque lo podían secuestrar o lo podían asesinar. Y les quiero decir algo aquí tétrico, y es terrible, pero tengo que decirlo. Aquí se cortaban cabezas humanas y se lanzaban a los puestos de la Guardia Nacional y del 6CPC. Eso ocurrió no hace 50 años, eso ocurrió hace apenas 5 años. Era uno de los estados con mayor criminalidad del país. Ureña, Mónica Ochoa, presidenta de la Cámara de Comercio, Ureña llegó a ser el municipio más violento de Venezuela entre los años 17 y años 19. Era en sí un estado en desolación, de tristeza, sin amor, sin plan, sin coherencia. Evidentemente no había amor por el Táchira. Pero bueno, eso es el pasado, que debemos enterrar, pero que no podemos olvidar para no volver al pasado, para no volver a cometer los mismos errores, para no volver a la desidia, para no volver a la inseguridad, para no volver al abandono, para no volver al abandono en que estaba la ciudad de San Cristóbal y todo el estado Táchira. Así que, bueno, dejemos eso en el pasado, dejemos en el pasado, porque ya tenemos varios años en que nos reencontramos, en que comenzamos a conversar, cada quien desde nuestro punto de vista, y comenzamos a construir un Táchira posible. Les digo, con una direccionalidad enmarcada en mi persona, con un plan, pero eso sí, con una amplitud para ser capaz de oír a todo el mundo, para aceptar que no soy el dueño de la verdad y que puedo escuchar la opinión de cualquier empresario, de cualquier gente de a pie, de cualquier inversor, de cualquier emprendedor, de cualquier campesino, porque no soy el dueño de la verdad, y solo se construye un país, y solo se construye un Estado, sumando voluntades, oyendo a todo el mundo y no creyendo que se es dueño de la verdad. Ahora vamos a ver un video de lo positivo. Quiero hacer un interín para saludar a algunas personas, porque es que esto no lo he hecho yo solo,
Yo he sido como el gran gerente, como el director de la orquesta, pero si no hubiese tenido a muchos de los que están aquí, hubiese sido imposible lograr el objetivo. Por eso quiero saludar a mi amigo, el alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, y con él todos los alcaldes y alcaldesas que me han acompañado durante estos 4 años de gestión. Párense, señores alcaldes y alcaldesas, 13 alcaldes y alcaldesas que han trabajado conmigo con lealtad, con esfuerzo, gracias, y con inmensas dificultades económicas. Porque les digo una cosa, yo he gobernado, fui alcalde de Caracas, cuando las vacas estaban gordas, pero una cosa es gobernar con vacas gordas y otra cosa es gobernar con vacas flacas y otra cosa es gobernar sin vacas como yo he gobernado en los últimos 4 años. Entonces, gobernar con un petróleo a 130 y 2 millones de barriles, se gobierna con bastante facilidad. Gobernar sin vender petróleo, sancionado por los Estados Unidos y por la Unión Europea, hay que parir ideas, hay que parir capacidades, hay que parir formas de gobernar. Y por eso agradezco a los alcaldes y alcaldesas que me han acompañado durante estos 4 duros años. También saludo a varios diputados y diputadas, a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo, señora Charlie Rojas, ¿verdad? Expresidenta del Consejo Legislativo, porque estamos en campaña, ¿verdad? Y hay que cumplir con el mandato del Consejo Nacional Electoral. Pero también tengo que saludar a un hombre que en los primeros momentos tuvo una buena relación de cordialidad, de conversación y de encuentro, que es Amás Vázquez, presidente de Fedecámaras Táchira. Agradezco la presencia aquí del coronel Sáenz, rector de la UNEFA, de Raúl Casanova, rector de la UNEC, también la presencia del banquero José María Nogueroles, que vino a recuperar Sofitasa, ¿verdad?, ícono del Estado Táchira. Al profesor Omar Pérez, vicerrector de la ULA, a Gregorio Garzón, un supermercado, que le ha echado pichón para salir de una bodeguita y ahora crear todo un emporio comercial en el occidente del país. Un aplauso para él y con él a tantos comerciantes. Alberto Maldonado, presidente de FETRA Táchira, a Germán Castro, empresario, a don Ignacio Peroso, que es parte de la historia de este estado, con café, 40 años produciendo café para Venezuela y el mundo. Pero también a Manolo Dávila, de Tamá Estéreo, un hombre que es ícono, ¿verdad?, del ciclismo, del fútbol, de la idiosincrasia de nuestro pueblo. A Manuel González, Equigua Café, una nueva empresa que viene surgiendo ahí, poco a poco, y dando la batalla contra las empresas tradicionales del Táchira. A Nayibe Niño, de Fripica, una mujer que tiene fuerza y bien trabajadora, que no le para nada, ¿verdad?, y que no se rinde. A Soledad Méndez, directora general de Estudio Superior de Investigaciones de Posgrado, al señor Gassi Kirba, que llegó de Siria y se quedó y ahora es más venezolano que cualquiera de nosotros, a la gente de FETRA Táchira, al sector deportivo, que vivan los deportistas, los emprendedores, a la Cámara de Turismo, a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Asociación de Ganaderos Azogata, al sector religioso, a los artesanos, a los clubes recreativos del Estado Táchira, bienvenidos. Esto que yo les acabo de mostrar, sí, efectivamente, yo lo he gerenciado, sí, efectivamente, pero ustedes me han ayudado, cada quien en su espacio, cada quien en su momento, cada quien ha aportado un granito de arena a que hoy nos sintamos orgullosos de ese video corto que hemos podido observar. Y en ese sentido, quiero señalarle varios elementos. No los voy a fastidiar, voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Como todo estaba abandonado, uno decía, Dios mío, ¿y por dónde comienzo aquí? Pues había que comenzar con todo al mismo tiempo, y una línea de acción fue la infraestructura educativa y la infraestructura de salud. Bien deteriorada, por cierto, muy deteriorada, por cierto. Y comenzamos con un ícono de la salud, el Hospital Central, que no solamente atiende al Táchira, atiende al municipio de Andrés Roy Blanco de Barinas, al Nula de Apure, a Bailadores de Mérida,
a la zona sur del lago de Maracaibo y al estado Táchira. Es una instalación y un reto muy complejo. Decidimos abordar la unidad de nefrología, que cuando yo llegué era tétrica, llovía más adentro que afuera, no había ni aire acondicionado, pero los ascensores tenían años sin funcionar en el hospital central. ¿Cómo va a haber un hospital sin ascensores y tenían que bajar a los enfermos por las escaleras y subirlos para las escaleras? Una cosa que no se logra entender. Pero las calderas también se habían fundido hace tiempo y no había ni siquiera agua caliente en el hospital central. Eso entre tantas otras cosas que hicimos por nuestro hospital central. Y ya tenemos, ¿verdad?, listo el búnker de oncología y ya he hecho los trámites con el Ministerio de Salud para que haya un resonador magnético y poder lograr solventar una deficiencia que tenemos en el estado Táchira en ese sentido. Pero no me quedé solamente en el estado Táchira, ¿verdad? Me fui también allá a La Grita con Juan Carlos Escalante. Encontramos un hospital abandonado, 2 pisos, tenían 3 años cerrados, los ascensores estaban colapsados. Y yo digo, pero Dios mío, ¿cómo es posible que tengamos la salud en ese sentido? Hicimos una inversión del gobierno nacional, del gobierno regional, y el alcalde se puso al frente, y hoy el hospital de Grita está pepito, un tremendo hospital para toda la zona norte del estado. Pero también, entre tantas deficiencias, los enfermos renales tenían que venir del Cobre, de San José Bolívar, de La Grita a San Cristóbal. Y es una enfermedad crónica, muy compleja, y tener que venir 3 veces a San Cristóbal. Bueno, nos montamos con el alcalde Juan Carlos Escalante y hoy La Grita y toda la zona norte tiene una unidad de nefrología de última tecnología y los enfermos no tienen que venir a la ciudad de San Cristóbal. Pero también fuimos al sur y allá con el alcalde Jaile Chacón, está por ahí Jaile, con Jaile Chacón, abordamos la emergencia de adultos del hospital de Fernández Feo. Y con inversión de la alcaldía y la gobernación recuperamos el CDI y quedó como una clínica. Pero no solamente eso, nos fuimos también al hospital de San Antonio y lo recuperamos, al CDI de San Antonio y lo recuperamos, al hospital de Junín también lo rehabilitamos. Pero no solamente eso, solo el día de ayer yo estaba con la alcaldesa Flor Martínez en Córdoba y una unidad de salud que tiene 78 años, llovía más adentro que afuera y tal, que se caía. Y ayer quedó bien bonita, como nueva, con nuevos consultorios, con un auditorio. ¿Qué falta? Por supuesto que falta. Les podría seguir nombrando, pero no los quiero fastidiar, porque también estamos trabajando en el hospital de Coloncito, en otro CDI, en otro CRI. Pero lo que les quiero decir es que nos metimos duro en la salud. ¿Falta por hacer? Sí falta. Pero yo considero que les he cumplido lo que he prometido en salud. Ahí vamos y vamos por más. No vamos a parar hasta recuperar todo el sistema de salud de nuestro estado Táchira. Y luego había otras infraestructuras totalmente deterioradas. Las infraestructuras de educación. Se dice fácil. Más de 1.300 unidades educativas a lo largo y ancho de todo el estado. La mayoría sin inversión hace muchísimos años. Decidí comenzar por el Liceo Simón Bolívar, porque fui padrino a una promoción y vi que se estaba cayendo el auditorio. Yo dije, mi liceo, donde me gradué de bachiller en el año 79, pero ¿cómo es posible? Era protector. Y yo en ese auditorio me atreví a la locura, siendo protector, de decir, yo no voy a descansar hasta recuperar el auditorio y rehabilitar todo el Liceo Simón Bolívar. Bueno, la llamada al presidente Nicolás Maduro, la llamada al Ministerio de Educación, y hoy tenemos recuperado totalmente el liceo ícono del Táchira, nuestro liceo Simón Bolívar, el liceo de todos ustedes. Pero también nos fuimos a la zona norte y en Seboruco, el liceo Fernando Velandria, se le cayó el techo, se desplomó el techo y quedaron 450 muchachos teniendo que ir a los liceos de La Grita. Bueno, igualmente activamos, ¿verdad?, la conexión con Caracas, con el presidente, Ministerio de Educación, y recuperamos con la zona educativa totalmente el liceo. Pero también nos fuimos al sur y allí estaba una escuela que se llama la escuela de Puerto Teteo. Se cayó el techo y habían quedado los muchachos sin estudio. Una importante inversión y la recuperamos. Pero así también hemos recuperado escuelas en San Antonio, en Ureña, en San Cristóbal, en la Concordia, aquí, allá, más allá.
en sí, yo también considero que en ese sentido hemos hecho un esfuerzo y yo felicito a los alcaldes y alcaldesas porque hemos hecho de tripas corazón para poder recuperar la infraestructura de educación, y ahí también considero, compatriotas, lo que les prometí, les he cumplido y vamos por más en el sector educativo. Y hay otro elemento que es neurálgico, como ya se lo señalé, que es la vialidad. No les voy a recordar la vialidad, porque ustedes se la conocen, porque ustedes se mueven de un lado para otro. Pero ahí hicimos una importante inversión en la Troncal 5. Ahora sí los invito a que vengan de Barinas. Ahora sí los invito a que vengan de Barinas y lleguen hasta San Cristóbal. Eso viene asfaltado, bonito. Ah, no la asfalté completa. ¿Por qué? Porque no es real suficiente para asfaltar completo. Pero recuperé todas las zonas que estaban profundamente deterioradas. Y ustedes saben que entre San Cristóbal y el aeropuerto de Santo Domingo hay una serie de riachuelos que en verano están secos, pero en invierno se transforman en tremendas quebradas. Son 18, he recuperado 8, me faltan 10, por eso que usted me da la oportunidad de 4 años más para terminar esos 10 que nos faltan en la Troncal 5, ¿verdad? Y luego nos fuimos, ¿verdad?, a la Troncal 1, deteriorada también, la comenzamos a faltar. Desde el puente sobre el río Escalante hacia acá. En este momento que yo les estoy conversando, ahorita, estamos asfaltando la vía hacia Europa y Isidro Uribe, que la habíamos escarificado, pero no había llegado Realito. Llegó Realito y estamos recuperando la vía Europa, que es la conexión con Colombia de Boca Grita con Puerto Santander. Pero también en este momento que le estoy hablando, estamos asfaltando desde la Redoma del Toro hacia Río Chiquito. Y vamos a poner esa troncal bien bonita porque se lo merecen los productores y todos los que viven en la zona norte del estado Táchira. Pero igualmente tenemos, por ejemplo, la vía Rubio. La vía Rubio tiene 16 fallas geológicas. ¿Ustedes saben cuánto cuesta recuperar esa vía? Más o menos 12 millones de dólares. ¿De dónde van a salir 12 millones de dólares en la gobernación? Pero yo no podía dejar que se cayera. Comenzamos a estabilizarla mientras vienen tiempos mejores. Está todavía deteriorada entre Santa Ana y Río de Oro, pero vayan, de Río de Oro hasta la entrada de la Alcabala está bien pepita, bien bonita, y así vamos a poner el resto de la vía cuando usted me vuelva a reelegir para los próximos 4 años aquí en la gobernación del estado Táchira. Y fíjense con respecto a las fallas de borde. Anote esto con respecto a las fallas de borde. Aquí yo a veces no sé si rezar para que llueva o rezar para que no llueva. Porque si el verano está muy fuerte, nos golpea la electricidad. Pero si mis oraciones llegan al Santo Cristo y llueve mucho, se me desborda el estado. Entonces, Dios mío, ¿pero cómo hago aquí? Entonces tengo que pedir un equilibrio, que no me llueve mucho y tampoco haya mucha sequía. En ese sentido, por ejemplo, las fallas de borde son un gran dolor de cabeza. La gobernación del estado Táchira, ojalá y recogiera tanto dinero como Sofitasa, pero no hemos llegado todavía a ese nivel. Esperamos que algún día podamos tener tanto dinero como Sofitasa. Entonces la gobernación del estado Táchira era una gobernación con muy pocos ingresos. Y como ustedes saben, la ley no nos permite ningún tipo de recaudación. En ese sentido, les quiero decir algo. Si yo no tuviese este telefonito y el contacto directo con el presidente de la República y el gobierno central, hubiese sido muy difícil abordar las grandes obras de infraestructura vial y de fallas de borde que ocurren cada vez que aquí vienen las lluvias copiosas. Le voy a nombrar 5 cosas nada más. La autopista Antonio José de Sucre se nos fue en 2 fallas de borde. ¿Ustedes saben cuánto costó cada muro de esos? Más o menos $1.800.000. Si no lo hubiese hecho el gobierno central en coordinación con la gobernación, esa ya no tendríamos autopista Antonio José de Sucre. O abajo hacia el Corozo, cerquita de la Alcabala, el río Torbe destrozó toda la zona y casi se lleva la vivienda de 600 familias. Yo llamé al presidente, me mandó el ministro de Infraestructura, nos aguantamos unos meses y me entregaba unos reales. Hicimos la obra, una obra que cuesta casi $2 millones, pero valió la pena porque recuperamos la vía y la vida y la tranquilidad de 600 familias humildes de la zona del Corozo. Pero igualmente hacia la vía entre San Cristóbal y San Antonio. ¿Recuerdan la Chicharronera? La Chicharronera era una zona en Capacho que tenía 25 años hundiéndose. No 5, 25 años hundiéndose.
Tenían que esperar que llegara el hijo de Melania para abordar la chicharronera. Y la resolvimos. Pero no solamente la chicharronera. Frente a la alfarería, ese muro que está ahí, lo dejé. Yo no lo quise tumbar para que la gente recuerde el muro que estaban esperando que se cayera toda la vida. 17 años esperando una inversión para el muro del Mirador. Hoy está totalmente construido. Y yo tengo que decirlo. Yo tengo que agradecerle al presidente Nicolás Maduro. Porque si el presidente Nicolás Maduro, si no tengo un enlace con los ministros y si no tengo esos recursos, hubiera sido imposible hacer eso. Pero ahorita, en tiempo real, se nos fue la vía hacia Capacho, se nos fue la vía en los Cacaos, pilotes de 17 metros de profundidad, una gran inversión. Ya está terminada y ahora se me fue otra vía. Bueno, ese es el Táchira, pero contra la naturaleza no podemos luchar. Pero lo importante es que ante ese caos de la infraestructura vial, Freddy Bernal les ha cumplido y les voy a seguir cumpliendo en los años por venir. Y hay otro elemento no menos importante que la vialidad, que es, o más importante que la vialidad. Con Rial cualquiera hace obras, cemento, asfalto, muro, cabilla. Esto es importante hacerlo y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Pero lo más importante es el ser humano. Lo más importante es el hombre y la mujer. Lo más importante es la familia y lo más importante es la sociedad. Tristemente, aquí en este estado llegamos a enfrentarnos una parte de la población contra otra. Parecíamos enemigos, parecía que era una guerra. En el año entre 2014 y 2017 quemaron la Universidad de la Ciencia y la Seguridad. ¿Qué es eso? Incendiaron Cotatur. ¿Qué es eso? Asaltaron la Universidad de los Andes. ¿Qué es eso? Aislaron zonas de San Cristóbal durante más de 6 meses, aislándonos del resto del país. Era un estado caracterizado por la violencia. Se había inoculado el odio entre una parte y otra parte de la población. Eso no puede volver a pasar. Esos tiempos de oscuridad y confrontación y polarización no pueden volver a pasar. Y yo recuerdo cuando me reuní con Mónica Ochoa de la Cámara de Comercio y la cuestionaban, porque ¿cómo se va a reunir con el enviado del presidente de la dictadura? Pero ella creyó en mí y nos montamos en Apertura de la Frontera. Y yo dije, necesito que la Cámara de Ureña de San Antonio de Ureña crea en mí. Necesito que demos la batalla. Vamos a los medios de comunicación, vamos a reunirnos. Y esta mujer creyó en mí. Un aplauso para ella y la Cámara de Comercio de Ureña por creer en el futuro del Táchira. Pero igualmente, la primera vez que yo me reuní con la Asociación de Ganaderos, ellos no creían en mí, porque yo venía de la dictadura. Y yo no creía en ellos, pues ellos querían tumbar el gobierno. Entonces ambos teníamos escepticismo. Eso es la verdad. Y entramos ahí a una reunión tensa. Pero yo sabía que tenía que buscar la forma de conciliar. Y conversamos. Seguramente ellos no creyeron en mí, pero yo les dije, yo les voy a demostrar con hechos. Una reunión cerrada, secreta, muy dura. Incluso sacamos los teléfonos para que no quedara pruebas de lo que íbamos a hablar, porque eran cosas muy delicadas, porque habían fincas en manos de los paramilitares, porque habían varios ganaderos que tenían que pagar vacuna, porque habían varios ganaderos que estaban a punto de ser secuestrados. Era algo muy delicado, pero ellos decidieron confiar en mí. Yo confié en ellos y hoy se ha hecho una bonita amistad con trabajo, esfuerzo, sacrificio. No solamente conquistamos la Asociación de Ganaderos, sino que hoy, oiga Medina, es el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. ¿Producto de qué? Del trabajo. ¿Producto de qué? Del trabajo. Pero no solamente eso, sino que yo cuando llegué me fui a hablar con los medios, me fui a hablar con Diario La Nación, me fui a hablar con TRT, ¿verdad? Y les pedí apoyo. Y le dije, claro, que yo soy amigo del presidente, yo no puedo negarlo, pero yo vengo a recuperar la paz. Yo vengo a recuperar la estabilidad. ¿Ustedes quieren que este Estado siga así? ¿Ustedes quieren que este Estado siga en la penumbra y en la amenaza permanente? Cada uno me dijo, no, ¿qué hay que hacer? Bueno, hicimos una alianza estratégica, no por Freddy Bernal ni por los medios, una alianza estratégica por el Estado. Pero igualmente me fui a hablar con Monseñor Mario Moronta, ¿verdad? Y conversé varias veces con Monseñor Mario Moronta y le expliqué qué era lo que yo quería hacer.
Y ahora yo puedo decir con mucha satisfacción que yo soy amigo del Monseñor Mario Moronta. Un saludo para él, ¿verdad? Ya es el obispo emérito. Pero hemos construido. Y aquí yo quiero parafrasear al Papa Francisco, ¿verdad? Que ya se nos fue. Y esa conducta, yo la comencé a realizar en Táchira. Yo no vine al Táchira a hacer muros, yo vine al Táchira a construir puentes con la sociedad organizada, con los que creen, con los que producen, con los que trabajan. Y por eso yo puedo decir, hoy les he cumplido, hemos reconciliado la sociedad tachirense. La sociedad tachirense hoy vive en armonía, vive en tranquilidad, vive en paz y vive con trabajo y con una visión de futuro compartida. Yo quiero agradecerles a ustedes, que ustedes confiaron en mí. Yo confío en ustedes y por eso tenemos el Táchira que hemos logrado con esfuerzo, trabajo, sacrificio y la mutua confianza entre los diversos sectores productivos del Estado. Y por supuesto, la criminalidad no voy a profundizar, aunque debo dar algunas cifras. Algunos de ustedes me criticaron y seguramente tenían razón, pero yo no podía enfrentar a los criminales con un ramo de flores y tuve que irme yo de frente a la primera línea de combate, arriesgando incluso mi vida, con angustia de mi esposa y de mis hijos, que me decían, Freddy, cuídate, te van a matar, esa gente es muy mala. Yo le dije, es mi obligación, yo tengo que recuperar la paz de este Estado, porque no podía seguir como estaba el Estado. Y yo quiero aquí recordar algunas cifras, me lo permite, por favor. El norte de Santander, aquí mismo a 40 minutos, en el año 2024, 566 homicidios, 144 desapariciones forzosas, 44 secuestros. ¿Quién me da esta cifra? Corpo Redes de Derechos Humanos del norte de Santander, no lo estoy inventando. En el 2023, la ciudad de Cúcuta estaba entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Pero, qué triste decirlo, hoy, el norte de Santander vive casi una guerra. 14 estructuras criminales matándose entre ellos y en el medio la población civil. En los últimos 2 meses, secuestros, atracos, descuartizamientos, asesinatos de policías, asesinatos de militares, destruyeron con explosivos el peaje de Villarrosario. Hace solo 10 días, en el centro comercial Alejandría, colocaron una bomba, pero ayer, no ha pasado 24 horas sin que hayan colocado otra bomba en el centro de Cúcuta. Lo lamento, porque es un país hermano, es un pueblo hermano y añoramos por la paz de Colombia y ojalá encuentren ellos caminos para la paz. Pero ustedes pasan de aquí a allá, así, 1, 2, 3, 4, 5 y llegan al Táchira, el estado más seguro de Venezuela, el estado de la paz, la frontera de paz. Hoy nosotros en el Táchira tenemos 0 secuestro, 0 extorsión, 0 crímenes horrendos. Hoy usted se va con su bicicleta por donde usted quiera, sin temor. Usted agarra su camioneta y se va a la alta montaña o a un restaurante sin temor. ¿Y saben qué es importante? Para los padres de familia. Su hijo se puede ir de rumba, si tiene derecho, pero usted puede dormir tranquilo, porque a su hija no la van a violar y a su hijo no lo van a asesinar, porque hemos garantizado paz y tranquilidad para la familia tachirense. Paz y tranquilidad. Y la paz, esa palabra tan pequeña, P-A-Z, la paz no tiene precio. Vivir en paz no tiene precio. Así que yo les puedo decir, mis compatriotas, yo en ese sentido les he cumplido y les garantizo que mientras yo sea gobernador de este estado, más nunca volverá la violencia criminal y más nunca volverá la criminalidad a ningún rincón del estado. Y si no hubiésemos conservado la paz, si no hubiésemos recuperado la paz, pues no podíamos ir al otro estadio, la prosperidad. Porque donde no hay paz, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay prosperidad. Entonces lo fundamental era la base, ¿verdad?
la base, meternos duro en el tema de la paz. Sí, a veces, lo digo, hay uno que otro pequeño delincuencillo por allí. No se descarta, siempre habrá quien invente, pero lo que ese delincuencillo pequeño puede saber, o lo que una banda criminal de Colombia puede saber, es que el que pase la raya fronteriza y venga a perturbar la paz, se encontrará con Freddy Bernal, el defensor del pueblo del Táchira, en todos los sentidos, sin ninguna discriminación. Y eso ha permitido que empresarios, ganaderos del Zulia, de Barinas, de otras partes, confíen en nosotros, en el Táchira, y hayamos comenzado a crecer. Hoy con orgullo. Hay cifras que usted la conoce, Fedecámara, Fedenaga. Somos el primer productor de queso de Venezuela. Somos el segundo productor de leche después del estado Zulia, que es un estado de tradición ganadera de hace más de 50 años. Somos el cuarto productor de carne. Producimos el 40% de las hortalizas y legumbres que se comen en toda Venezuela. ¿Y saben por qué? Porque hay confianza, porque hemos generado las condiciones para invertir, porque hemos generado las condiciones para efectivamente crecer. Un elemento que parecía sencillo, pero no lo es, porque yo también vine a rescatar las tradiciones de nuestro pueblo, el pan tachirense. Yo recuerdo en las primeras reuniones con Ramón Hernández y con el señor Luis Barriga, que me decían que no tenemos harina, ni siquiera para hacer el pan, y somos 1.200 panaderías, y comenzamos a trabajar para que hubiese harina. Y hoy, no solamente que hay harina, sino que se han multiplicado las panaderías arriba, abajo, en un lado, una mejor que otra. ¿Y saben qué? Ahora el pan tachirense, ¿verdad?, fue declarado ícono patrimonio cultural del Táchira, pero además de eso, el SAPI le dio el certificado de origen y es el mejor pan de Venezuela, el pan de nuestro estado Táchira. Ojalá hubiese traído el folletico, pero si no lo buscan por internet, que es el plan de gobierno que yo presenté la vez pasada. Fue un tríptico sencillito, para que vean que yo no estoy hablando tonterías. Si usted lo busca, usted va a tener que decir obligatoriamente, cumplió, aquí cumplió, aquí cumplió, aquí cumplió, aquí cumplió, aquí cumplió. El 75% de lo que está en ese sencillo tríptico se ha cumplido y el otro 25% está en desarrollo. Por ejemplo, el sistema minero, que ahora va a ser, así lo sueño yo soy muy soñador, uno de los principales ingresos del Estado en los 10, 20 y 30 años por venir. Porque yo no tengo por qué pensar solamente a 2 años, a 3 años, 5 años, ¿pero por qué? Y es la hora que pensemos en grande, ¿verdad?, como Estado. Siempre hemos explotado el carbón y la fosforita, pero de manera artesanal. ¿Le ha dejado alguna riqueza al municipio? No. ¿Le ha dejado alguna riqueza a la familia? No. ¿Le ha dejado alguna riqueza al Estado? No. Le ha dejado una riqueza a las mafias. A las mafias sí la ha beneficiado durante 40 años. Entonces yo dije, no podemos seguir con eso. Y vamos a industrializar y dar un salto adelante en la minería. No fue tarea fácil, no fue tarea fácil y no es tarea fácil, porque necesita grandes inversiones. Pero logramos conseguir un inversionista venezolano que se atrevió a meterse en esa locura de la minería. Y hoy, el que no lo ha visto, aunque sea velado de lejos, cuando vas a San Antonio, usted voltea para el lado izquierdo y usted va a ver una montaña negra que va creciendo y creciendo. Esa es el complejo carbonífero Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, y está en el estado Táchira. Hemos comenzado a industrializar el carbón. Ahí hay 38.000 toneladas. Ahora estamos buscando mercado para vender el carbón. Pero yo quiero no solamente esa mina, industrializar toda la guatera, ayudar a los que históricamente han explotado el carbón, darles herramientas, profesionalizarlo, porque mientras más carbón produzcan, le compramos todo el carbón y tenemos mercado en Europa o en Asia. Seguramente ya el doctor Norones me está viendo y está diciendo, yo creo que puedo invertir en carbón. Estoy seguro que sí, porque es un hombre muy diestro en el sentido de los negocios. Y algo, por supuesto, la apertura de la frontera. No se nos puede olvidar. El 1 de enero del año 23, lágrimas en los ojos salieron en los tachirenses
cuando se abrió la frontera entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro. Pero ese día no solamente pasaron camiones cargados de mercancía, ese día circularon millones de sueños de estudiantes, de campesinos, de empresarios y del pueblo de Táchira que quería recobrar la dignidad de pasar por un paso libre y un paso seguro hacia Colombia, como efectivamente siempre debió haber sido así. Entonces, en ese sentido, cuando yo lancé la apertura de frontera, algunos me crucificaron, dijeron que eso no era posible. Yo soy demasiado terco y yo dije que sí, que íbamos a lograr la apertura de frontera. Trabajamos con las autoridades de Colombia, trabajamos con el presidente Petro, trabajamos con el presidente Nicolás Maduro, abrimos la frontera y yo les puedo decir, yo les cumplí, abrimos la frontera con Colombia y todos los pasos fronterizos están totalmente garantizados. Pero no solamente abrimos la frontera, más Vázquez me decía a mí de la apertura de los vuelos, porque están cerrados los aeropuertos. Recuperamos el aeropuerto de Santo Domingo para viajes diurnos y nocturnos. Recuperamos el aeropuerto San Antonio, que era un aeropuerto de carga internacional, ¿verdad? Y ahora nos falta meterle el pecho al aeropuerto de La Fría, porque ese aeropuerto está llamado a ser un aeropuerto de carga para sacar las mercancías para el Caribe o para cualquier parte del mundo. Así que, en ese sentido, yo quiero recordar que había una fluidez de más de 7.200 millones de dólares y el año 2016 cayó a 220 millones de dólares. Comenzamos un gran esfuerzo, pero Cabecol me acaba de pasar una cifra bien interesante y Cabecol, que es la Cámara de Comercio Venezolano-Colombiana, nos señala que subimos de 0 a más de 1.000 millones de dólares y vamos por más, y esos 1.000 millones de dólares, 335 millones de dólares corresponden al Producto Interno Bruto del Estado Táchira. O sea que, por ahí en la cartera de muchos de ustedes, hay algunos de esos dolaritos que nos hemos ganado todos con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio. Pero yo no quiero que quede en el Estado Táchira 300 millones de dólares. No, yo quiero que subamos de 1.000 millones a 2.000 millones y ojalá a 3.000 millones. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo quiero? Y lo he dicho y lo he repetido. Yo quiero que el que tiene 10 cabezas de ganado tenga 100, que el que tenga 100 tenga 1.000. Yo quiero que el que tenga una panadería, como el de la cosecha, tenga 4. Y yo quiero que el que tenga 10 empleados tenga 50, y el que tenga 50 tenga 500, porque la única manera de romper la guerra económica es producir, producir y producir. No hay otra forma de salir adelante sino trabajar y producir. Y por último en este renglón, el turismo. Somos un estado hermosísimo, con grandes capacidades turísticas, turismo religioso, turismo gastronómico, turismo de montaña, turismo de deportes extremos, pero no le habíamos parado, esa es la verdad. Comenzamos a trabajar con Cotatur y los operadores turísticos, comenzamos a incentivarlos, comenzamos a escucharlos, comenzamos a organizarnos, comenzarnos a hacerlos sentir como turismo. Bueno, lo hemos hecho, hemos logrado tantas cosas que aunque hay estados con mayor tradición turística, como Mérida, como Anzoátegui, como Nueva Esparta, hoy, aunque ustedes no lo crean, somos el estado con mayor cantidad de rutas turísticas. 28 rutas turísticas tiene el estado Táchira. Y si faltaba algo, la guinda de la torta, me di un debate con varios gobernadores, aproveché un programa con Maduro Más, agarré al presidente ahí en una jugada maestra como somos los gochos y logré traerme para acá la Feria Internacional del Turismo. 60 países, 24 embajadores, 9 ministros de ALBA TCP y 330 operadores turísticos para que Táchira se conozca en el mundo, el Táchira de la prosperidad. Y si faltaba algo, el Estado Táchira tenía 50 años sin reunirse la Asamblea Nacional de Fedecámaras. Y gracias a que Más Vázquez seguramente demostró ante la directiva de Fedecámaras que el Estado estaba en paz, que estaba seguro, que tenía condiciones,
que había con armonía con el gobierno. Entonces aquí se realizó la 80ª Asamblea de Fedecámara. Y durante 3 días nosotros fuimos la capital empresarial de Venezuela. Y ahí estuvo Adán Celi, y estuvo toda la ahí está, y estuvo toda la directiva de Fedecámara. Y trabajamos, y conversamos, y yo hice una exposición allí. Y salimos todos fortalecidos, y nos dimos cuenta que les reafirmo una y otra vez, indistintamente que no podamos estar de acuerdo en todo, es necesario que se busquen los puntos de coincidencia, no en qué nos diferenciamos, sino en qué podemos trabajar. Ya es hora de romper incluso con algunas ideologías, con alguna visión de centro, de izquierda o de derecha, y comenzar a pensar en qué necesita el pueblo, en qué necesita un Estado, en qué necesita una nación. Y una nación solamente se construye con el esfuerzo y la sumatoria de todo el pueblo, de todos los sectores, de los campesinos, de los empresarios, de los trabajadores, de los obreros, de las mujeres, de los jóvenes, de los ricos, de los pobres. Es la suma de voluntades y es la suma de capacidades para realmente construir un estado de prosperidad. Así que en ese sentido también les he cumplido, mis compatriotas tachirenses. En ese sentido también les he cumplido. Y ya para terminar, les quería pedir que me dieran unas 7 u 8 horas más para explicarle esto que está aquí. Son 350 láminas. Yo se las explico en 7 u 8 horas tranquilamente. Y dirán ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya les expliqué el video tétrico, ¿verdad? Muy bien, ese vamos a olvidarlo. Pero no tanto para no volver al pasado. Luego, algunas cosas que hemos hecho. Pero yo soy muy atrevido y decidí soñar hacia adelante, soñar hacia el futuro. Y entonces, con una empresa de muy alto nivel, construí un master plan. La visión del Estado Táchira para los próximos 30 años. Una visión de lo local a lo global. Una visión de lo particular a lo general. Y yo le digo, tachirense, ¿por qué seguir pensando solamente en lo local? ¿Por qué seguir pensando como una aldea? ¿Por qué no pensar en el Táchira, como lo señala Mas Vázquez, que es una bisagra de conexión entre el Táchira y el norte de Santander, entre Colombia y Venezuela? ¿Por qué no atreverse a pensar, y yo lo he hecho así, que ante las medidas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos y la Unión Europea, y estamos cercados, el Táchira puede transformarse en el puerto seco que necesita Venezuela para un universo de consumidores de 30 millones en Venezuela, 50 millones en Colombia, son 80 millones, pero podríamos ir mucho más allá a 300 millones de consumidores. Yo los quiero invitar a que sueñen conmigo, yo los quiero invitar a que se enloquezcan conmigo, a que pensemos hacia el futuro. No es una quimera, no es una utopía, es un sueño. Complejo sí lo es. Yo no les estoy diciendo que lo vamos a realizar para dentro de un año. Y no sé si lo haremos en 3 o 4 años. Pero ya es hora de que un Estado y un país piense a 20, a 30, a 50, a 100 años, como los chinos. Los chinos, los programas de corto plazo tienen 20 años. Los de mediano plazo tienen 50 años. Y los de largo plazo tienen 100 años y más. Nosotros no. Llegamos al gobierno con el programa para dentro de 2 semanas. O para dentro de 2 meses. Es más, les voy a decir algo. La mayoría de los políticos no pueden ejecutar el plan de gobierno porque es que ni siquiera presentan un plan de gobierno, ni siquiera presentan una ruta por donde seguir, ni siquiera hacen una evaluación de las potencialidades o de las debilidades o cómo resolver los problemas. Entonces yo, en apenas 4 sencillas láminas, quiero que ustedes se enamoren del Táchira posible. Quiero que ustedes se enamoren del Táchira de los próximos años, del Táchira de nuestros hijos, del Táchira de nuestros nietos. Ya se los voy a explicar. Bueno, como les estoy indicando, ustedes dirán, ¿y qué es esto? Bueno, pues este es el planeta Tierra, ¿verdad? Y toda la dinámica. ¿Y qué está aquí? Venezuela, ¿verdad? ¿Y qué está aquí? Colombia. Bueno,
Estamos en un mundo complejo, donde lamentablemente tenemos una cruda guerra en Europa, una guerra en el Medio Oriente, pero si faltaba algo en la guinda de la torta, ahora una guerra comercial entre las grandes potencias, dirigida por los Estados Unidos, enfrentado a la Unión Europea, a China y a todos los países. Eso va a traer consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿vamos a ser indiferentes ante lo que está pasando en el mundo? ¿O es la hora de que comencemos a pensar en grande, en forma geoestratégica y geoeconómica, del papel de Venezuela en este juego de potencia y en el papel de este pequeñito círculo que es el Estado Táchira? Porque sin desmeritar de otras zonas del país, la conexión de Venezuela con Colombia no es por el Estado Zulia, no es por Apure, no es por Amazonas. La frontera más viva que tiene Venezuela es por Táchira y es por San Antonio del Táchira. Porque si usted va a Maracaibo, es 1:30 para Maicao y 6 horas por una ciudad importante. Si usted va por Apure, son 2 pequeñas poblaciones. Pero si usted llega al Táchira, usted camina 150 metros y usted pasa del Táchira a una gran ciudad que es Cúcuta, en el norte de Santander. Entonces yo los invito a que veamos esta posibilidad. Oigan esta locura viable de la interconexión del Caribe con el Pacífico a través del lago de Maracaibo y el puerto de Buenaventura en la República de Colombia. Próximo. Diviértanse ahora ustedes con ese montón de flechitas. Les voy a explicar sucintamente. Aquí tenemos la República de Colombia, ¿verdad? Aquí está, para acá. Aquí tenemos Bogotá. De Bogotá, línea hacia el puerto de Buenaventura. De Bogotá un triángulo hacia Medellín. De Medellín hacia Bucaramanga. De Bogotá hacia Bucaramanga o de Bogotá hacia Cúcuta. Ya les voy a explicar este poco de línea. Cúcuta se conecta con San Cristóbal con Barinas, San Cristóbal con Mérida, San Cristóbal con el puerto de La Ceiba, San Cristóbal con el puerto de Maracaibo. O sea, vean esto. Vean este corredor aquí imaginario. Vean este corredor. Una interconexión. No queremos crear un canal de Panamá. Los gringos quieren tener otra vez el control del canal de Panamá. Y en estos momentos han hecho una alianza entre Brasil y China para sacar todo por el puerto de Shanghái. Pero aquí, sin una inversión descomunal, es posible crear aquí, ¿verdad?, una ruta multimodal de conexión. Pero voy más allá, a los que conocen Norte de Santander, que es la mayoría. El norte de Santander, geográficamente, es más relacionado con Táchira que con el resto de Colombia. ¿Y saben por qué? Porque aquí atraviesa la cordillera de los Andes. Y esa cordillera aísla el norte de Santander del resto de Colombia. ¿Qué les quiero decir con esto? El mar del norte de Santander no es Barranquilla, no es Cartagena de India, ni es el puerto de Buenaventura. El mar del norte de Santander es el lago de Maracaibo. ¿Y saben por qué? Porque las mercancías desde aquí son 17 horas. Primero, a través de la montaña. Segundo, son zonas bajo control de bandas criminales que no hay control del Estado. Y tercero, es demasiado caro los fletes desde aquí a Barranquilla o desde aquí al puerto de Buenaventura. 17 horas. Pero de aquí son 7 horas. No hay bandas criminales. Son 7 horas, es más corto y el flete más barato. ¿Qué le estoy diciendo yo? Soñemos con la posibilidad que los minerales, el carbón, la palma aceitera, la fruta y otros productos salgan a través del Táchira, la Fría, hacia el puerto de La Ceiba y seamos nosotros la conexión y el mar de Colombia y una interconexión que genere empleo, crecimiento, prosperidad en los próximos 10, 20 y 30 años por venir. Y no estoy hablando en el aire, porque ya esto yo lo he conversado. No es una locura, es una locura compartida, que la he compartido con varios, entre ellos con el ministro de Transporte y Comunicaciones, con la vicepresidenta, con el presidente de las zonas económicas especiales. Y estamos trabajando ya con el ministro Araguayán el dragado del puerto de La Ceiba. Ya va dragado a 8 metros, pero nos hace falta que lo draguen a 12 metros para que puedan venir barcos de 35.000 toneladas y desde aquí, al mundo entero, ¿verdad?
pero no solamente lo que salga, sino lo que pueda entrar a través de este puerto. Y por supuesto, desde el Táchira nos conectamos hacia los llanos, nos conectamos hacia Mérida y nos conectamos hacia arriba, hacia el puerto de Maracaibo o hacia el puerto de La Ceiba. Próxima. Y ahora seguimos aquí con la clase de muñequitos, ¿verdad? Esto que está aquí es la conexión multimodal de futuro que yo creo posible que podamos construir entre Colombia y Venezuela, entre el norte de Santander y el Táchira, entre el gobernador William Villamizar y el gobernador del Táchira, entre el alcalde Jorge Acevedo de Cúcuta y el alcalde Silfredo Zambrano de San Cristóbal. Aquí tenemos, ¿verdad?, Cúcuta, Villa Rosario Los Patios, y aquí tenemos varias vías. Una es Puerto Santander, Boca de Grita, La Fría, Ra. Hay una más cercana, que ya la tengo estudiada y está en este master plan, que son apenas 17 kilómetros, que conecta desde Agua Clara directamente a La Fría. ¿Y qué tenemos en La Fría? El aeropuerto internacional de La Fría. Entonces nosotros pudiéramos estar sacando mercancías del Táchira y mercancías de Venezuela, mercancías de Colombia, por Agua Clara, solo 17 kilómetros, una vía realmente fácil de construir, no es una cosa del otro mundo, y poder llevar las mercancías directamente hacia el aeropuerto, o nos lanzamos, ¿verdad? Nos lanzamos hacia el puerto de La Ceiba, o nos lanzamos hacia el puerto de Maracaibo. Eso por la parte de arriba, pero por la parte de abajo tenemos entonces Cúcuta, ¿verdad? Cúcuta, Villa Rosario. Aquí tenemos Ureña. Entre Ureña y aquí tenemos el Vallado, ¿verdad? El Vallado. Que está destruido, por supuesto. Pero yo no vengo aquí a hablar en el aire. Ya esto lo conversé yo con el presidente. Ya esto lo conversé yo con el ministro de Infraestructura. Ya estamos haciendo los estudios geológicos. Y anótelo. Pero este año arrancamos la recuperación de toda la vía entre el Vallado y la conexión con La Fría. Lo vamos a poner bien bonito para el transporte de mercancías desde Colombia y desde Venezuela. Pero yo voy más allá, porque hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande, hay que atreverse a pensar en grande. Bueno, yo no sé si lo lograré o no. Si ustedes me dejan solo, seguramente no. Pero si todos apostamos, si todos empujamos, si todos soñamos, es bastante posible que este sueño se haga realidad. La otra vía, entonces, le tenemos aquí, estamos por Ureña, entraríamos por el puente de Tiendita, bajamos aquí, ¿verdad? Pasamos por el peaje, que ahora tenemos peaje, antes no teníamos peaje, ahora tenemos un peaje bien bonito, ¿verdad? Llegamos por el peaje, llegamos a Peracal, pero no le vamos a meter todas las mercancías por esa vieja vía que tiene 100 años, porque no nos va a aguantar la pela, ¿verdad? Entonces, hay una conexión que podemos hacer, y yo ya le he presentado al Ministerio de Infraestructura, al Ministerio de Transporte, una conexión que hacemos de San Antonio, nos metemos por Las Dantas, vamos por la Petrólea y nos conectamos con el Corozo, 6 kilómetros más abajo de San Cristóbal, y no tenemos que utilizar la vieja vía que tiene 100 años y tampoco tenemos que colapsar la vía hacia San Cristóbal. Y es una vía que no es una cosa del otro mundo, realmente son infraestructuras cortas, que nos permitiría una conexión de todos los productos desde Cúcuta, Villa Rosario, Ureña, San Antonio, El Corozo, ¡pum!, y directo para el centro del país y de Caracas, pero también a la inversa. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué es todo esto? Bueno, soñar no cuesta. Quimera no es quimera, es una realidad concreta. Ahora, para avanzar en eso, yo tengo que trabajar con el gobierno central, no hay otra forma, porque se necesitan grandes inversiones. Necesitamos, ¿verdad?, inversiones del Ministerio de Infraestructura. ¿Y por qué no? Quizá yo convenza al presidente de buscar ahí inversión privada para hacer algunas vías que el Estado Nacional no puede hacer, y luego se busca la modalidad, ¿verdad?, cómo se le paga a esas empresas. Porque como Venezuela está bloqueada y no tenemos los ingresos suficientes, necesitamos pensar. No podemos seguir avanzando solamente esperando los reales del Estado Nacional o los pocos reales del Estado regional. Hay que pensar la necesidad de la inversión. Los chinos, los rusos, los alemanes, quienes quieran invertir, siempre y cuando sean bajo las condiciones, ¿verdad?, de soberanía y dignidad del pueblo de Venezuela. Próxima. Y ahora me despido
con este mapa que es un sueño contenido aquí en 350 láminas, muy bien especificadas. Aquí está estudiado el terreno, la vialidad, la interconexión, los servicios, la energía, la seguridad, las carreteras, la capacidad hídrica, la capacidad agrícola, pecuaria, piscícola. Aquí está todo. Es un estado maravilloso, mi compatriota. Es un estado que tiene inmensos recursos de todo tipo, pero hay que saber canalizarlo, hay que saber gerenciarlo, hay que tener visión de futuro. Y aquí, esta tarea, que es dura, ha sido dura, pero no imposible, la zona económica binacional. Yo formo parte de una comisión que no hemos querido hacer mucha bulla para seguir trabajando por instrucciones del presidente con el gobierno de Colombia. Pero yo veo al Táchira y el norte de Santander como una zona geoeconómica y geoestratégica. Esa zona geoeconómica y geoestratégica comienza en San Cristóbal y termina en Cúcuta. Abarca 11 municipios en el estado Táchira, desde La Fría, Panamericano, Ureña, San Antonio, Delicias, Capacho Viejo, Capacho Nuevo, San Cristóbal. Son 11 municipios con grandes capacidades, interconectados con igual cantidad de municipios en el norte de Santander. Imaginemos entonces una zona económica binacional con inversiones nacionales y extranjeras, con exoneración de impuestos, generación de empleo, inversión y crecimiento en los próximos años. Difícil, seguramente difícil, pero imposible no lo es. Imposible no lo es. Y yo estoy seguro que por encima de diferencias que puedan haber con el gobierno actual o el que venga de Colombia, hay que dejar de pensar si sea de derecha o si de izquierda. Hay que pensar en el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad de los pueblos, y a eso apunta este plan de visión geoestratégica y geopolítica general. Desde la zona económica especial binacional de la frontera, que amarra el norte de Santander con el estado Táchira. Luego hay que desarrollar los clústeres de encadenamiento productivo, agrícola, pecuario, piscícola, industrial, tecnológico. Hay que traer nuevas tecnologías, hay que innovar en el conocimiento, hay que trabajar con las universidades. Yo no puedo trabajar solo. Es obligante para mí que trabaje con la Universidad Católica, con universidad, con la UNED, con AULA, porque ahí hay mucho conocimiento y muchos de nosotros nos hemos quedado en el pasado. Tenemos que innovar en las nuevas tecnologías, tenemos que innovar en la inteligencia artificial y tenemos que pedir apoyo. No podemos creer que somos los dueños de la verdad. Y por eso yo quiero hoy volver a invitar, y los voy a llamar a las universidades para que trabajemos este master plan y para que trabajemos la viabilidad de que este plan pueda ser una realidad para todos los tachirenses. Luego, por supuesto, los clústeres de encadenamiento productivo, la ecuación financiera. Hay que entender una realidad. Aquí hay 3 monedas. El único estado que maneja 3 monedas. El dólar es un 10% más o menos. El bolívar un 20%. El peso un 70%. Claro que tenemos que fortalecer el bolívar. Estoy perfectamente de acuerdo. Pero mientras tanto, tenemos que enfrentar la especulación de un montón de casas de cambio. ¿Dónde está la casa de cambio en Táchira? Sigue aquel de la gorra roja. Vaya atrás a aquel kiosco, pase una cuadra atrás al Plaza Bolívar, en la Casa Blanca, donde está el señor de la silla. ¿Pero qué es eso? Es hora ya de regularizar lo irregular. Nosotros necesitamos las casas de cambio en San Antonio, Ureña, San Cristóbal, Fernández Feo y La Fría, para poder atacar esa distorsión de la economía. Y ahí a lo mejor le pido ayuda al señor Nogueroles para que me acompañe. Vamos a ver el debate con el equipo económico nacional, si usted me quiere acompañar, porque usted sabe esto más que yo, y yo necesito ayuda. Y esta batalla no la voy a dar solo. En algunos temas, los invitaré a algunos de ustedes para que me ayuden. Yo doy la cabeza y vamos a dar el debate con el equipo económico. Y yo les pido la audiencia a la señora vicepresidenta y le explicamos las realidades del Táchira. Y estoy seguro, si que con números y con realidades le explicamos, nos van a entender y va a cambiar esa realidad que ahorita tenemos lamentable en el estado Táchira con respecto al uso de las 3 monedas. Y por supuesto, el desarrollo territorial y social. El crecimiento tiene que ir de la mano con lo social, ¿verdad? No puede ser que desarrollemos industria, empresa con pobreza. No puede ser, ¿verdad? Alrededor de la industria, alrededor de la gran empresa, hay que ir
permeando, permeando el desarrollo. Y el desarrollo del crecimiento no puede ser solamente tarea del gobierno nacional. No puede ser solamente tarea del gobierno regional o del gobierno municipal. También hay que interrelacionar la empresa privada para que el empresario crezca rodeado de oportunidades y no rodeado de pobreza. Rodeado de oportunidades y no rodeado de pobreza. Porque si se rodea de pobreza, hay una controversia entre uno y el otro. Pero si se rodea de oportunidades que se le da a la gente para trabajar, todos crecemos juntos. Crecen los pequeños, crecen los medianos y crecen los grandes. Y en ese sentido, ¿verdad?, necesitamos la integración multimodal, que es la vía de comunicación de las cuales ya les he conversado. Incluso, yo he escuchado y lo hemos visto, al presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro hablar del ferrocarril desde Puerto de Santander, Boca de Grita y el Puerto de la Ceiba. Eso se ha conversado, Ahora, yo necesito un pueblo que me ayude a empujar. Yo necesito crear comisiones e irnos a hablar donde haya que hablar, ir a debatir, y que no sea solamente el gobernador. Qué bueno fuera que en la vicepresidencia de la República vean llegar al gobernador, con el presidente de Fedecarma, con el presidente de los ganaderos, con el presidente de los panaderos, con los banqueros, con las unidades productivas de todo el Estado. Y yo diga, vengo a hablar en nombre del pueblo tachirense, vengo a hablar en nombre de un pueblo que se niega a quedarse estático y quiere dar un salto adelante. Así que no lo voy a seguir fastidiando porque el cuento es bien largo y se los puedo hacer llegar por otras vías y seguramente vendrán reuniones de trabajo. Ahora, para hacer esto necesitamos seguir al frente del gobierno. Eso es una realidad, porque si no, el sueño ya quedaría frustrado de antemano. Yo sé que algunos de los que me han acompañado seguramente tendrán otras ideologías y seguramente no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero a mí se me ocurrió otra de mis locuras. Hace 4 años, ¿verdad, señor Peroso? ¿Verdad, Carla? Creamos una plataforma electoral que no es un partido político, que no es de derecha y no es de izquierda y no es de centro. Es un instrumento para sumar voluntades, es un instrumento para sumar sueños compartidos, es un instrumento para construir una sociedad posible, un Estado posible. Y yo la llamé con un nombre bien simpático: Amemos al Táchira. Amemos al Táchira. ¿Ven? Aquí está la tarjetita. Algunos, un grupo bien importante del Estado, pues votará en la fila del Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual yo me siento orgulloso de pertenecer a él, y otro el Pueblo Patriótico. Pero yo no quisiera ser solo el candidato del gobierno. Yo no quiero ser solamente el candidato del Partido Socialista, del cual me siento orgulloso. Yo no quiero ser solamente el candidato del Gran Pueblo Patriótico. Yo quiero ser el candidato de la esperanza. Yo quiero ser el candidato de los sueños. Yo quiero ser el candidato de las oportunidades. Yo quiero ser el candidato de un Táchira posible. Yo quiero ser el candidato de un Táchira que vea su desarrollo a 10, 20, 30 años hacia el futuro. Por eso yo los invito, Freddy Bernal los invita a que me acompañen a un sueño, y el día 29 de mayo voten por amor al Táchira, voten por un sueño compartido, voten por los sueños de los niños, de las mujeres, de los pobres, de los ricos, de todos los sectores, y hagamos el Táchira el Estado más próspero de Venezuela, el Estado de la esperanza, de la convivencia, de la paz y de los sueños posibles. Que Dios bendiga al Táchira. ¡Saludos, Táchira! Un hombre que cumple, todo por el todo arriba, abajo, 1, 2, 3, viene. Un hombre que cumple, y sigue trabajando de gobernador. Un hombre que cumple, con claridad seguro, no pedirá el futuro. Abrió la frontera y sin temor, generó más trabajo, más inversión. La seguridad la garantizó, vivimos en paz, todo se cubrió. La familia creciendo, prosperidad, combatiendo el problema de la realidad. Trabaja sin descansar, hombre que cumple de libertad. Un hombre que cumple, y sigue trabajando de libertad gobernador. Un hombre que cumple, con claridad seguro, prosperidad y el futuro.
palabra. Ese hombre sí trabaja por su tierra, por su gente. El Táchira está pendiente. Cantemos con emoción el ritmo de esta canción. Unámonos en un coro a nuestro gobernador. El Táchira celebra porque eres el hombre que trabaja por ella. El Táchira celebra porque eres el hombre que trabaja por ella.